Bueno, bienvenidos todos a la clase de instrumentación industrial. Clase 2 del curso básico de instrumentación industrial. Hoy vamos a tocar la variable presión. La variable presión. Y tenemos abierto, por favor, lo cierra. Bueno, la variable presión es una de las variables, bueno, digamos, la variable más, más presente en todos los procesos, más presente, que es la que más encontramos en todos los procesos continuos o discretos, ¿ya? Eh, las encontramos también, no solamente en procesos, las encontramos en nuestra vida diaria, las encontramos en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, para medir esta presión necesitamos unos elementos eh, necesarios, adecuados, y de acuerdo al proceso, como veíamos anoche, necesitamos tener los elementos como diría, adecuados para la medición, ya sea. A ver, ¿quién me da un ejemplo en dónde encontramos la variable presión? En Primero, los compresores, en los compresores para medir o sea, ya hablamos de presión de aire, aire, sistemas hidroneumáticos, más hidroneumáticos, listo. Una caldera. Una caldera, ¿qué más? Presión de gas, gasoductos, Gas, ¿qué más? agua, presión de vapor, Mi amigo, cuerpos sólidos. mi amigo Everson me dice sistema Bari PCI. Sistema Bari PCI, ¿qué es, amigo Everson? Cuando usted dice sistema Bari PCI, está hablando de las unidades de medida de la presión. Después, ahorita miramos la tabla. Entonces, eso es lo que hay que aclarar, porque a veces uno, pues mire, ayer en la clase pasada veíamos las definiciones, básicas, ¿no? Ahí les mandé algunas básicas, pero tenemos que tener en cuenta las unidades de cada variable, las unidades de medida, ¿ya? Porque para no llegarnos a confundir y no causarnos accidentes y no causarle accidentes ¿verdad? A nosotros, a una planta, a una localidad, lo que etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta todos esos manejos de unidades en todas ¿cómo se llama? Estas variables. Y, por ejemplo, cuando tú dices ahí, o sea, no hay, o sea, me agrada que escriban todo lo que ustedes interpreten, porque con base en eso estamos hablando de la experiencia, ¿no? Y la idea de estos cursos es aclarar esa parte, ¿no? Que entiendan esa parte. Por ejemplo, con el amigo de Everson me dice sistemas VAR y PCI, está hablando de las unidades de medida, no de un sistema como tal. Eso no es un sistema, es una unidad de medida, en este caso la variable de presión. Ahora lo miramos qué es. Entonces, en cuanto a la definición de la variable de presión, pues aquí decimos que de dónde parte eso lo vemos en el noveno grado de décimo grado, que decimos que la presión es la fuerza sobre área. Cuando yo estaba en décimo grado me preguntaba, yo le preguntaba al profesor Alipio, un calvito, él le decía, profesor, y yo, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Entonces me dijo, cuando tengas un carro te vas a dar cuenta para qué sirve la presión. Eso me dijo el viejo. Entonces, ahí me di cuenta para qué servía eso en bachillerato, en décimo grado. Bueno, entonces aquí nos dice que la presión es la fuerza que se distribuye uniformemente y actúa sobre una superficie. Aquí vemos dos figuras y ahí sale la fórmula, ¿no? Entonces, tenemos la presión, que es fuerza sobre unidad de área, y aquí ya empezamos a involucrarnos en la parte de los sistemas de medición, ¿cierto? La presión va a tener una medida, bueno, una unidad de medida que está basada en la fuerza y el área. La fuerza y el área. ¿Cómo? Entonces, junto con la temperatura, la presión es la variable más comúnmente medida en planta de proceso, lo que decía ahora, ¿no? Entonces, mire que la parte de las medidas, de las unidades de medición, vienen desde dónde se compone la fórmula o cómo componemos la parte, o entendiendo la parte fundamental física,
de estas variables, ¿ya? Entonces, de ahí vamos realizando las diferentes unidades de medida de cada variable. Entonces, ¿cómo medimos la fuerza? Ayer veíamos una tablita voy a compartirla ahorita, voy a compartirla, tipo ya le comparto. Tipo, Como pasamos unos 10, no pasamos. Te puedo mandar un 6 más. Tienen los micrófonos, por favor, tienen los micrófonos. Aquí teníamos la tablita de las unidades de medida. Vamos a buscarla por aquí, está. Y le pueden poner ahí, si están en el teléfono, pues es muy poquitico lo que ven. Pero entonces las unidades base, tenemos las unidades base que es la longitud, la masa, el tiempo, ¿cómo se llama? Cantidad de sustancia, corriente eléctrica. Mira, ¿qué hacen? Nada. El paseo. Uy, qué milagro te parece, mijita. Ay, ¿Quién tiene los micrófonos abiertos? Ya los cerré por acá uno. Esperen. Aquí vemos aquí el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ¿de dónde viene la parte de la medida de presión? O la unidad de medida de presión. Esta fórmula de acá, fuerza, que tiene que ver con la fuerza de un elemento, ya sea líquido, sólido, gaseoso, porque los gaseosos también tienen su densidad, por lo tanto tienen su peso, y ahí viene la unidad de masa, ¿cierto? Y que hace una fuerza. Y sobre el área, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad del área? ¿Cómo medimos el área? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Metros cuadrados. Cuadrados, pulgadas cuadradas, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados. El sistema internacional pues maneja la parte de metros, ¿no? El sistema inglés, las pulgadas. Entonces, por eso es que podemos tener las dos medidas, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional, que utiliza la base de longitud como en metros. Entonces, ahí viene la parte de metros cuadrados y la fuerza que la medimos en ¿qué? La unidad de medida de la fuerza, ¿cuál es? En Newton. 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 Y el Newton, si comenzamos a esperar la parte de Newton, ahorita miramos un video de donde sale a Newton y decimos que viene por allá de kilogramos, fuerza, no sé qué. Y entonces ahí viene la parte de kilogramos por metro cuadrado, libras por pulgada cuadrada. Entonces no podemos confundir. Si vamos a hablar en el sistema inglés, vamos a hablar de libras por pulgada cuadrada o libras por pie cuadrado. Y no podemos decir, o no vamos a decir que una unidad ¿cómo se llama? En Newton por pulgada cuadrada. Entonces no vamos a confundir esas unidades. Tengan en cuenta de dónde salen, de dónde parte esas unidades. Aquí vemos la tabla base, ¿ya? Y hay que tener en qué sistema estamos tratando las unidades. Vamos aclarando de una vez aparte, ¿no? Entonces aquí vemos ¿qué es la presión? Entonces, normalmente hablamos de la presión atmosférica, ¿cierto? ¿Qué es la presión atmosférica para ustedes? También lo vimos en bachillerato. ¿Quién me dice algo de la presión atmosférica? Antes de entrar a esta parte de acá. ¿Por qué hablamos de presión atmosférica? ¿Por qué creen que hablamos de presión atmosférica? Aquí ahorita la discutimos, pero voy a hacer la pregunta ahí. Escriban en el chat, pues si no quieren si no quieren abrir el micrófono. El chat, ¿qué dicen ustedes ahí? Cuando hablamos de presión atmosférica, estamos hablando de la fuerza que hace qué, o que ejerce qué sobre qué. La fuerza que hace la atmósfera sobre un cuerpo. Sí, sobre todo a los componentes en la parte atmosférica, que es la que tenemos el aire, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del aire? Ya me dicen los cuatro principales componentes del aire. Vamos a anotar aquí. A mí me enseñó una profesora de química, sí, de química o de física, no me acuerdo. Esta palabrita, acuérdense, la palabra chon. Inclusive tengo una vecina que le decimos doña Chon porque llama doña Consuelo. Entonces yo la molesto cuando
¿Qué quiere decir esto? Estos son los cuatro componentes básicos del aire. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos elementos tienen un peso molecular, ¿cierto? Y por tanto, de estos cuatro elementos, cuál es el componente en mayor porcentaje para formar el aire, que tiene el aire? ¿Cuál es de estos cuatro elementos tiene? El hidrógeno. ¿Cuál es? Uno dice por aquí el hidrógeno, ¿quién más dice? Oxígeno. El oxígeno, ¿quién más dice? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Quién más? ¿Cuál de estos? Bueno, Carbono. bueno, están tirándole la feria, ¿no? Ahí. El nitrógeno tiene el 72%, o sea, el aire, el 72% lo compone el nitrógeno. Los demás, está aquí y está aquí. No me acuerdo exactamente el porcentaje. Y hay otros gases inertes, gases ahí que tienen su componente, pero estos son los cuatro básicos. Investíguenlo por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el? Entonces, digamos, cuando usted le aplican a una llanta, a un neumático de su automóvil, le vamos a mandar nitrógeno, lo que hacen es quitarle el agua y ya. Eso le dejó el nitrógeno. Le están robando la plata ahí con eso. Así de sencillo. Simplemente le están colocando un secador y le están colocando aire seco a la llanta. Bueno, no le están robando la plata porque están secando el aire. Le están secando, sí, le están secando el aire. Valga la redundancia. Entonces, el nitrógeno es el mayor componente de el aire. Por lo tanto, esto tiene un peso, ¿ya? Y por eso existe la presión atmosférica. Entonces, digamos que digamos aquí yo estoy en Bogotá. Perdón, yo estoy en Barranquilla. Digamos que estoy a nivel de Barranquilla. Y me fui para la montaña. ¿Dónde hay más presión? ¿Dónde hay menos presión? Este es Bogotá. Más altura y más presión, ¿no? Más altura hay más presión. ¿Quién dice lo contrario? ¿Está en lo cierto o está negado el amigo? No, lo contrario. A nivel del mar hay mayor presión. A nivel del Mayor mar. temperatura. Estamos hablando de Más, presión. más altura, menos oxígeno. Más altura, menos oxígeno. Entonces, pues, si hay menos oxígeno, hay menos presión. A nivel del mar hay mayor presión. Entonces, mire que digamos, la capa está aquí. Aquí hay mayor presión y aquí hay menos presión. A más altura, menos oxígeno, lo que es amigo, entonces hay menos presión. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la altura. ¿Ya? Tengan en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, ahí ese es el detalle con la presión. Y hay que tener en cuenta, o claro, esos conceptos. Por lo tanto, lo que le decía anoche, no es lo mismo calibrar un transmisor de presión en Bogotá, a calibrar un transmisor de presión en Cali, a calibrar un transmisor de presión en La Paz, Bolivia, a calibrar un transmisor de presión por allá digamos, en Quindío, que tiene otra altura. Entonces, todo eso hay que considerarlo cuando usted vaya a manejar la parte de metrología en la parte de instrumentación. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que considerarlo. Por lo tanto, los experimentos, por ejemplo, ahorita miramos el que experimentó con la presión. ¿Quién fue el que experimentó inicialmente con la presión? El que está documentado, pues, ¿no? Que está documentado. ¿Quién fue? El que supuestamente descubrió la presión atmosférica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pascal. No. Hola, Pascal. Pascal. Pascal, fue uno. El que hizo el experimento de D, el que cogió el mercurio y lo volteó en un tarrito y midió la presión atmosférica. ¿Cómo se llama? Por eso le llamamos la unidad que llama Torricelli. Diana Antolini. Torricelli. ¿Se acuerdan? Por eso hay una unidad que llama los Torricellis. Porque un Torricelli es una atmósfera. Entonces, ahora miramos esa parte. Entonces, volviendo al tema aquí, tenemos que la presión y la fuerza sobre área. Entonces, mira, aquí tenemos un recipiente y tiene un líquido, y este líquido ejerce una fuerza sobre esta área, ¿no? Lo mismo acá dentro del recipiente tenemos acá una lámina, y tenemos una lámina que ejerce una fuerza, y por lo tanto hay una presión sobre una área determinada. ¿Listo? Bueno. Y aquí hablamos del principio de Pascal o ley de Pascal. Mire, esto sucedió en este año, en 1600, no mucho, no tan alejado, ¿no?
no tan alejado con esta presión. Dice, la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio entre un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones, en todos los puntos del depósito. Bueno, aquí me quedó mal, me quedó corrida la mina. Entonces, a este era el principio del de qué, ¿cómo se llama esto? Los mecánicos. El principio de Pascal. ¿Lo usan? ¿Lo usan en dónde? ¿Esto es qué? En los cilindros hidráulicos. En los cilindros hidráulicos. El dispositivo que usted tiene, que ya le llamamos gato hidráulico, con el que levanta su carro cuando se pincha, utiliza este principio de Pascal. Entonces, mire que todo el mundo utiliza esto y muy poco le entienden el principio de cómo es que trabaja esta parte. Entonces, es simplemente aumentar una fuerza a través de hacer una presión en un recipiente de menor diámetro a uno de mayor diámetro y la presión se transmite, se duplica, ¿no? Se duplica ahí. Y aquí utilizamos de presión, esa definición del principio de Pascal, una presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del depósito. Ese es el principio de Pascal. Aquí tienen la fórmula para que la recuerden. Yo creo que la mayoría la ha manejado. Vamos a ver en el chat quién ha manejado esta parte o quién sabía que el gato hidráulico, con el que levanta su carro maneja este principio de Pascal. Tienen ahí en el chat, vamos a ver en el chat, ya lo veo en el chat. Si lo sabían, digan no, sí, simplemente digan no y sí, listo. Ahora yo me ahí con el chat, a ver, con el chat. Vamos a ver acá a los amigos de TikTok. Si tienen alguna pregunta a los amigos de TikTok, ahora les comparto. Si quieren unir los amigos de TikTok, ahí en el perfil está el link para que llenen el formulario y puedan ingresar directamente a la clase de acá. ¿Listo? La clase que estamos viendo por Zoom. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no, mire. Entonces, mire que uno maneja las cosas involuntariamente y no se da cuenta y a veces no se interroga, ¿no? ¿Cierto? No es que yo tampoco me daba cuenta antes de entrar en esa parte, pero entonces, imagínense, uno las maneja estos términos, pero no se da cuenta de que, o si se da cuenta, pues se le olvidó porque la mayoría estudiaron bachillerato y esto uno lo ve en el bachillerato. Bueno, partiendo aquí vamos a ver varias definiciones para manejar la cuestión de la, vamos a empezar a hablar directamente sobre el tema de la presión. Y vamos a ver la densidad de un fluido. Todo parte pues, del principio de Pascal, ¿no? Déjame los micrófonos, por favor, ahí. Y la grabación. Reanudamos aquí la grabación. Entonces, bueno, entonces, partiendo de este principio de Pascal que decimos que cuando yo tengo un depósito de una área pequeña, cuando hago una fuerza en este depósito de energía líquido y lo transmito hacia un depósito de mayor área, la presión se me va a duplicar, a triplicar de acuerdo a las condiciones que le dé con el área, ¿no? Entonces, va a aumentar la presión de acuerdo a las condiciones que tenga o el área que esté manejando ahí. Bueno, y para eso pues vamos a hablar de algunas definiciones para entender esta parte. La densidad de un fluido. La densidad de una sustancia se define como el cociente de su masa entre el volumen que ocupa. Entonces aquí vemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen que tenemos
y que involucra la parte ¿hacia dónde vamos? Hacia hacia encontrar ¿cómo se llama? Las unidades de medida de esta variable. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es para esta densidad es el kilogramo por metro cúbico. También utiliza frecuentemente el gramo por centímetro cúbico. Entonces, todas estas unidades las vas a encontrar cuando vas a manejar la presión. Entonces, de ahí viene toda esa parte. Entonces, cuando vamos a manejar la presión, algo muy importante en la parte de líquidos y la parte de gases, las densidades. Aquí tenemos las densidades de algunas sustancias, ¿ya? Entonces, por eso, cuando vamos a manejar la parte de presión con los líquidos, vamos a manejar y los gases, las densidades de los fluidos. Tengan en cuenta que un fluido puede ser líquido o gaseoso, ¿no? Aquí tengo una tablita de densidades sólidos y líquidos a 20 grados Celsius. Recuerden que siempre la temperatura, las tablas en estas unidades siempre debemos tener en cuenta a qué temperatura la manejan, ¿ya? A qué temperatura la manejan. Hay que tener en cuenta esa temperatura. Si no es lo mismo a una densidad de un líquido a 20 grados a una densidad de un líquido a 4 grados, ¿ya? De ahí que la expresión que a usted le dicen cuando vaya a tanquear su carro, vaya por la mañana o vaya por la noche, ya entrará a la noche. ¿Por qué? Porque va a encontrar la gasolina o la temperatura va a estar más baja en cuanto a, digamos, si va a tanquear en el mediodía y la densidad te va a cambiar, ¿cierto? Eso dicen. Y realmente eso tiene que ver algo en esa parte de la densidad, ¿no? La densidad de la gasolina te va a variar. Bueno, entonces para medir la presión en un proceso, en un cuerpo, en un depósito, vamos a utilizar un elemento que se llama manómetro. Manómetro. ¿Listo? ¿De dónde viene esta palabra manómetro? Ahora miramos de dónde viene la palabra manómetro. Para medir la presión empleamos un dispositivo denominado manómetro. Como A y B están a la misma altura, la presión en A y B debe ser la misma que A. Tenemos el punto A y tenemos el punto B. En este depósito que tenemos acá una columna en U, ¿cierto? Y vamos aquí a considerar la altura. Por una rama, la presión en B es debida al gas encerrado. Acá, en este punto, tenemos la presión en B, que es debido al gas que tenemos en este depósito que está cerrado, ¿no? Por la otra rama, la presión de A es debido a la presión atmosférica. Esto está al aire, entonces la presión atmosférica. Ahí entonces llega un punto de equilibrio en donde tenemos la presión. Y por la otra rama, la presión de A es debido a la presión atmosférica más la presión debida a la diferencia de alturas del líquido manométrico. Entonces, aquí tenemos un medidor de presión, un manómetro, columna en U, y podemos medir la presión que nos ejerce o que tenemos en este depósito. ¿Y cómo la medimos? Midiendo la altura, y teniendo en cuenta la densidad, ¿ya? Si aquí tenemos, digamos que aquí, hasta aquí, perdón que se me vuela la línea, se me perdió la línea ahí. Si de aquí hasta aquí tenemos, digamos, 20 centímetros. Y esta columna que tengo aquí es de agua. ¿Cómo podría decir cuánta presión tengo? ¿Qué unidad podría utilizar ahí? Bueno, voy a colocar aquí como H2O. Aquí tengo 20 centímetros de altura y esta columna es de agua. ¿Cómo podría expresar esa presión ahí? H2O. Esto es agua. Entonces yo digo que tengo una presión de ¿cuánto? Me tengo que referir a la altura, ¿cierto? Voy a decir, tengo una presión equivalente a
20 centímetros columna de agua. Aclarando que la densidad es 1, llevando esa densidad del agua a 1, ¿no? Entonces, debemos considerar aquí, para estos tipos de manómetros, la densidad. Por eso vimos aquí la densidad de los fluidos, que es algo importante que debemos tener en cuenta para esta parte de las unidades de presión, cuando las presiones son muy bajitas. Aquí hablamos de 20 centímetros. 20 centímetros es lo que te da a ti en la mano ahí, una cuarta, digamos, ahí redondeándolo, 20 centímetros, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un elemento para medir la presión, un manómetro de columna de agua en U. ¿Quién lo conoce? A ver, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo ha visto por ahí? De pronto que lo haya visto en algún taller, que lo manejen en la empresa. ¿Sí los han visto por ahí? ¿Quién lo conoce? ¿Sí lo ¿Esos no conoce? se usan en los laboratorios, principalmente? Laboratorio puede ser. Para medir presiones bajitas, ¿cierto? Para medir presiones bajitas utilizamos este tipo de elementos, manómetros de columna en U, de columna, ya sea de algún elemento que usted conozca la densidad. Entonces, si hay un líquido que la densidad, que no es fuera agua, entonces ya debe tener en cuenta la densidad, digamos, supongamos que utilizó un líquido X, un líquido, no sé, anteriormente utilizaba mucho el mercurio, ya no se puede utilizar el mercurio, que sea, digamos, alcohol, alcohol, u otro elemento, un líquido X, digamos, cualquier líquido, y que la densidad sea igual que el RO sea igual a 1.2, digamos glicerina, y que esa glicerina tiene una densidad de 0.2, el RO de esta es 1.2, la densidad relativa. Entonces debemos tener en cuenta que la H, o sea, la presión, es igual a la columna, digamos, a esta columna que tenemos H, que es igual a esta columna que dijimos que eran 20 centímetros, 20 centímetros por 1.2. 1.2 y decimos que es, ¿cuánto nos da? 20 por 1.2, ¿cuánto nos da? ¿Tiene el calculador ahí? Veinticuatro. Perdón. 1 por 20 da 20, 0.2 por 20 da 4, da 24, ¿cierto? 24 ¿qué? Centímetros, y lo vamos a llevar a columna de agua, porque ya tenemos en cuenta esta densidad. ¿Listo? Si no conocemos la densidad, entonces decimos que la glicerina, entonces 24, 20, en este caso de 20 centímetros, glicerina, de glicerina con densidad de 1.2. Y nos da, cuando ya hacemos la conversión, hacemos 24 centímetros por columna de agua. Ahí ya tenemos una unidad de presión, sobre todo para presiones bajitas, porque tenemos en cuenta el componente o la componente de densidad del líquido que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un peso que nos ejerce esta columna aquí, esta columna que tenemos de este líquido, está nivelada por el gas que está en este recipiente y por la presión atmosférica que tenemos acá afuera, ¿no? Esto está al aire, entonces aquí tenemos una presión atmosférica de lo que hablábamos ahora y la damos ahí. Ahí no tuvimos en cuenta ni temperatura ni nada cuestión, ¿ya? Simplemente tuvimos en cuenta la densidad del líquido. No sé si tengan alguna pregunta ahí, si tengan alguna interrogación ahí, alguna consulta, alguna objeción.
Por acá escribió alguien en el chat, en los transformadores para la presión del aceite. Sí, ahí ve algún manómetro. Normalmente, pues ahí en los transformadores, pues, si lo tiene instalado o si no tiene, pues ahí la toma para colocar el medidor de presión. Y el amigo José Antonio, ¿no? Pero normalmente también tiene medidores de temperatura, ¿no? Bueno, esto en cuanto a de dónde sale la medida de la presión. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pues tenemos un ejemplo de la presión. Les recuerdo pues que al final de la clase les paso el link para la asistencia. Si alguien está y se va antes, me escribe al WhatsApp. Si no lo alcanza a tener el link, me escribe al WhatsApp. Vea, yo estoy en la clase y yo de todas maneras voy a compartir. Voy aquí a ver. Listo. Ahora sigamos aquí con la teoría. En 1849, Eugene Bourdon recibió la patente por el tubo de Bourdon, utilizado hasta hoy en medición de presiones relativas en 1893. E.H. Yamaga utilizó el pistón de peso muerto en mediciones de presión. Aquí tenemos el pistón de peso muerto también que utiliza el mismo principio de Pascal para hacer. ¿Quién utiliza esta parte? No sé si aquí haya metrólogos. La parte de metrología utiliza mucho este peso muerto, este dispositivo de peso muerto para la parte de patronamiento, para los medidores de presión, ya sea un manómetro, un transmisor, etcétera. Entonces, ayer hablamos de la parte de calibración. Esto lo utilizamos mucho para la calibración de un transmisor de presión, de un manómetro, cualquier sensor diseñado para medir presión, ¿no? Aquí vemos el manómetro de tubo de Bourdon, ¿ya? Manómetro en C, no sé si los conocen, lo hayan manejado. Aquí vemos, pues, que el manómetro en C simplemente es hay dispositivos ahora en acero inoxidable, hay en bronce, hay en cobre, y esto está mecánicamente unido a ¿cómo llaman? Un engranaje que me hace mover un péndulo, un puntero, pero lo vemos acá afuera y me indica la presión en el rango que está diseñado el manómetro. Esto lo patronamos con unas pesas ya certificadas, y utilizamos este dispositivo para levantar esta pesa y como la presión que tenemos aquí es la misma para todo el depósito, entonces la presión que ejerce, o sea, el peso que ejerce esta masa, estas pesas, necesitamos una presión para levantarlas y de acuerdo a lo que tengamos aquí en el patrón, nos va a indicar acá el manómetro. Entonces este se llama calibrador de peso muerto. ¿Qué me dice aquí en el chat? Ahorita miramos la presión relativa. Ya vamos para esa definición. Entonces aquí tenemos estas cuestiones con la parte de medición, la parte de calibración de la presión. Un elemento muy utilizado por los metrólogos, el calibrador de peso muerto para el patronamiento de presión. Vamos aquí a ver un pequeño videito. Ahora lo miramos, ahora lo miramos. Sigamos aquí con la teoría y nosotros lo miramos. Ahora, vamos a ver, entender la presión atmosférica, lo que les decía ahora, lo que les decía ahorita. Aquí tenemos un gráfico, lo que hablamos, que es ¿cuál es la presión atmosférica? Pues la presión ejercida en la columna de aire en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ya está demostrado, científicamente comprobado que la atmósfera tiene pues una altura X, ¿ya? Y esa altura nos va a determinar, ya sea si estamos a nivel del mar o si estamos en una montaña, pues obviamente lo que decíamos ahora, la presión va a ser mayor a nivel del mar y va a ser menor cuando más altura tengamos o nos ubiquemos en una altura, digamos, tipo Bogotá, tipo La Paz, tipo Cali, que estamos a 1200 metros. Bogotá, si no estoy más, son 2600 metros. Y La Paz, Bolivia, tiene como 3600, algo así. Quito también es alto. Entonces, allá va a haber menos presión y eso hay que considerarlo para cuando trabajemos en procesos que necesitemos restar esta presión atmosférica, ¿ya?
la presión atmosférica. Por ejemplo, para los que trabajan con vacío, ¿ya? Debemos tener en cuenta en dónde nos ubicamos. ¿Dónde va a haber mayor vacío? ¿En Bogotá o en Barranquilla? ¿Quién me responde la pregunta? En el chat que dicen, ¿dónde va a haber mayor vacío? Eso depende de la ubicación geográfica de la ciudad, Bueno, ¿no? Bogotá está a 3.600 a 2.600 metros. 3.600, no me acuerdo bien la altura de Bogotá. Y en Barranquilla está a nivel del mar. ¿Dónde va a haber mayor vacío? A nivel del mar. A nivel del mar va a haber mayor vacío. Para los que trabajan ingenios, ese concepto debe quedar claro, digamos, si el ingenio está a nivel del mar, si el ingenio está por acá en el valle, ¿dónde va a haber mayor vacío? Entonces, los operarios de producción deben tener en cuenta mucho esta parte de precisión y el instrumentista que vaya a estos procesos, tengan en cuenta esos conceptos, se va a encontrar con operarios que no van digamos, que no estén, que no dominen bien también estos conceptos, y si el uno no lo domina y el otro tampoco, pues ahí se van a presentar confusiones, porque, digamos, si de pronto traen un operario que trabajó en República Dominicana que está a nivel del mar, y allá el sistema, una bomba de vacío puede levantar obviamente más vacío, porque está a nivel del mar, y lo traen a trabajar acá a Colombia a 1.200 metros, y cuando vaya a haber un tacho, y va a decir, esa bomba no me funciona porque nomás me levanta 23 pulgadas de mercurio, ¿ya? Y yo estoy enseñado a trabajar con 26, y por eso no estoy sacando azúcar. Entonces, el instrumentista debe estar en la capacidad de aclararle esa parte para que la operación esté dentro de los límites de proceso, ¿no? Entonces, ahí esas cuestiones son las que uno debe tener en cuenta para cuando vaya a enfrentarse a operarios que creen dominar el proceso, o al menos los términos, en cuanto a esta parte de definiciones, en cuanto a aclaración de esta parte de dónde hay mayor presión, menor presión, y por eso se encuentra más de una discusión en los procesos, porque no dominan bien esos conceptos, ¿no? Bueno, presión absoluta y relativa, lo que preguntaba aquí el amigo, ¿qué es la presión relativa? En determinadas aplicaciones la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominando de presión relativa, presión normal, presión de Gauss o presión manométrica. Entonces, mire, aquí tenemos la gráfica. Aquí tenemos un punto donde tenemos la presión, donde partimos, ¿no? De donde partimos nuestro proceso. Digamos, estamos en una planta que vamos a trabajar con una caldera, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde partimos? ¿De cuál es nuestro cero? Nuestro cero, hay un cero absoluto como tal, que es el vacío total, abarca las dos presiones, tanto la manométrica como la que yo produzca en mi proceso, ¿ya? Entonces, ese va a ser el absoluto. Cuando yo mido la totalidad de la presión, como vemos en esta flechita del lado izquierdo, tenemos una presión, un cero absoluto, partiendo del cero absoluto, y ahí vamos a medir la presión absoluta. Por eso se llama presión absoluta. Presión absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta zona gris que tenemos aquí es la zona donde nuestro proceso arranca, que es el cero que normalmente vemos en los instrumentos de medición de presión en las plantas. Entonces, los instrumentos, o sea, el manómetro arranca desde este punto. Y de aquí para arriba va a estar la presión atmosférica. Perdón, va a estar sobre la presión atmosférica. Y de ahí que viene el término de presión absoluta y presión relativa. Pues, relativa porque está relacionada con el punto cero de donde arrancamos. Punto cero de donde arrancamos, ¿no? Vamos aquí a otra gráfica. Entonces, ¿a qué parte referenciamos? O sea, ¿de dónde nos referenciamos la medición de la presión? ¿Ya? Tenemos obviamente aquí el cero absoluto. Y aquí el cero absoluto, ¿qué quiere decir? Partimos de cero midiendo la presión atmosférica, ¿no? Y cuando estamos en nuestro normal ambiente de trabajo, tenemos la presión de referencia, que es el cero de referencia,
el ambiente donde nosotros estamos, ¿ya? Estamos en Barranquilla, arrancamos con la presión máxima atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica total, y ese sería nuestro cero. La presión, si estamos en Cali, estamos a 1200 metros, ese es nuestro cero. Entonces, el manómetro empieza a medir desde aquí. Por eso se llama presión manométrica, porque no se tiene en cuenta la presión atmosférica que arranca desde aquí. Cuando arrancamos con el cero absoluto, la presión atmosférica me está ejerciendo esta presión, y ese sería nuestro cero absoluto. Pero nosotros arrancamos desde aquí, el cero de referencia. Entonces, la presión está referenciada aquí, a qué punto de donde arrancamos a medir, del cero absoluto o del cero normal, pues decirlo así, el cero con la presión atmosférica, y a esto es lo que le llaman vacío. A esto de aquí, cuando eliminamos esa presión atmosférica en los procesos, eso es lo que llamamos vacío. Cuando hacemos una succión, digamos el efecto pitillo, cuando hace una succión en un vaso, coloca un pitillo, entonces lo que está eliminando ahí es la presión atmosférica, y hace que el líquido que tengan en ese vaso, usted lo pueda introducir a su cuerpo, porque está ejerciendo una presión negativa. La presión negativa, ¿qué quiere decir? Está eliminando la presión atmosférica, está en un vacío. Y eso es lo que hacen las bombas, eliminar la presión atmosférica, y ya no arrancaría desde el cero, sino que del cero de referencia, sino que arrancaría del cero absoluto, teniendo en cuenta el punto donde está este cero absoluto, ¿cierto? Entonces ahí, yo les decía, ¿dónde va el mayor vacío? En Barranquilla, que está a nivel del mar, y no acá no en Cali ni en Bogotá, que está a una altura X sobre el mar. ¿Sí? No sé si estoy claro en el concepto, si está bien eh, documentado aquí. Si tienen alguna duda, si quieren que haga aparte. ¿Con qué se puede, con qué se podría medir la presión absoluta? Hay medidores de presión absoluta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el barómetro, mide la presión atmosférica. Y hay un manómetro o unos manómetros mixtos que les llaman, que vienen con aquí tenemos un vacúmetro que mide la presión de vacío. O sea, valga la valga la redundancia, el vacío. Uno le dice presión de vacío, otro le llama vacío, pero normalmente pues, vacío es eliminar la presión atmosférica. Entonces, mire que este manómetro que vemos aquí, que es el vacúmetro, arranca de la parte derecha hacia la izquierda, y el manómetro arranca de la parte izquierda hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos un manómetro, aquí tenemos un vacúmetro. No sé si aquí ya tengan en las filminas, pero yo creo que está aquí. Entonces, hay unos elementos, unos dispositivos que tienen estos dos componentes. Tienen tanto la parte de vacío como la parte de manómetros, y llama presiones, manómetros mixtos o medidores de presión absoluta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted vaya a comprar un transmisor de presión, cuando vaya a comprar un transmisor de presión, ahora lo miramos los transmisores de presión, usted tiene que decir que si es un medidor de presión manométrica o un medidor de presión absoluta. Entonces, con eso puede medir la presión. Está midiendo la presión, parte del cero, puede medir la presión atmosférica y puede medir la presión manométrica. ¿Ya? Vamos a ver si por acá lo tenemos. La presión manométrica. Bueno, entonces, sigamos acá con la filmina. ¿Y qué hace el elemento? Pues integra estos dos elementos, el manómetro y el vacúmetro. ¿Ya? El manómetro y el vacúmetro. Entonces, cuando usted se refiere a la presión manométrica, entonces, normalmente, digamos, en una caldera, en un compresor, en una bomba para suministro de agua X, en su acueducto, va a tener las unidades manométricas, normalmente de presión manométrica, ¿ya? Cuando usted diga PSI, y normalmente se deja sola o se le agrega la palabra G, que es de Gauss, PSIG, con Squarings Gauss, manométrica. Y si es absoluta, entonces va a decir PSI
A, de absoluta, que ya integra estos dos elementos. Si lo vas a decir en el sistema internacional, entonces, o en bar, normalmente la que aclara, pues, sería absoluto, ¿no? Absoluto, con una rayita aquí, bar absoluto, y así sucesivamente. Si es kilogramos por centímetro cuadrado, también. Tiene que aclarar si la presión es absoluta o si la presión es manométrica. Normalmente, ¿dónde utilizan o dónde se necesita aclarar esa parte para diseñar cuando usted va a solicitar los elementos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El proveedor le va a preguntar qué presión va a manejar o qué presión va a medir, si es absoluta o si es presión manométrica. Entonces ahí tenemos lo que aclaramos el amigo, tiene mi pregunta acá, ¿qué es la presión del amigo Juan David, ¿no? Juan David, ¿qué es la presión relativa? Es desde dónde está referenciada la medida, si el cero absoluto o el cero de referencia que tenemos normalmente en nuestro ambiente, y de ahí arranca la presión manométrica, y de ahí para abajo pues sería el vacío, y que los dos integran la presión absoluta, que es la sumatoria de la presión atmosférica más la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces aquí, de aquí para arriba, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar Perdí de a, vista, ¿cómo? perdí de vista la referencia. ¿Podría repetirlo, por favor? A ver. Hemos hablado de la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica que tenemos aquí, que esto nos demarca el cero absoluto, ¿cierto? ¿De dónde medimos? El cero absoluto, ¿qué quiere decir? El cero absoluto arrancamos digamos que no tengamos presión, ¿cierto? Porque hemos eliminado la presión atmosférica. Entonces, en este rango que tenemos aquí, tenemos la presión manométrica, perdón, atmosférica. Y si partimos, o sea, en nuestro ambiente de trabajo, aquí donde estamos nosotros, donde está usted en su oficina, donde está usted en la planta, ahí ya tenemos una presión atmosférica, ¿cierto? Pero ese va a ser el cero de referencia para nuestra presión, para nuestro medidor que se llama manómetro, y de ahí para arriba va a medir hasta donde su sistema le alcance a presurizar el equipo, el gas, el líquido, lo que tenga ahí, hasta una presión X, ¿cierto? O sea, todo tiene su límite, depende del equipo que usted utilice. Por ejemplo, las bombas, las hidrolavadoras utilizan 15.000, hay de 20.000 libras, 20.000 PSI, hay de 10.000 PSI, de 5.000. Entonces, depende de la bomba, depende del sistema que usted que tenga para comprimir el gas, para comprimir el líquido, y para levantar una presión que parte de este cero. ¿Cuál es el cero? Nuestro ambiente laboral, nuestro ambiente de trabajo. Pues está referenciado a este cero. Pero pues hay un cero absoluto, que quiere decir, si yo elimino esto aquí, si yo contrarresto esta presión atmosférica, entonces mi cero absoluto va a ser la eliminación de la presión atmosférica. Entonces, cuando yo tenga el medidor que contiene estos dos elementos, tanto el bacómetro como el manómetro, que es un manómetro mixto, entonces ahí, vamos aquí a dibujarle la carátula del manómetro. De aquí arranca, este va a ser mi cero absoluto, este va a ser mi cero de referencia, y aquí la presión X. Entonces el puntero ya no estaría ni aquí ni a la izquierda ni a la derecha, sino que el puntero estaría aquí, ¿verdad? Parte de una presión, que esta es la referencia de cero, y yo puedo medir el vacío hacia acá, o sea, estoy midiendo la presión, ¿cómo se llama? La presión atmosférica, y aquí ya sería la presión manómetro. Entonces, este es el manómetro, el transmisor de presión absoluta, el medidor mixto, o manómetro mixto que le llamamos, o el manovacómetro. Bueno, hay muchos términos que los operarios le dicen a ese elemento, ¿no? Entonces, yo tengo mi puntero que arranca del cero, pero el cero referente aquí a nuestro ambiente de trabajo. Entonces, eso es lo que el instrumentista calibrador o metrólogo debe tener en cuenta, de dónde va a empezar a medir. ¿Sí quedó más clara ahí la explicación? Sí, señor. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está clara la explicación aquí sobre las presiones? Sobre el vacío.
Hay operarios que le llaman, o hay gente que le llama esto presión de vacío. ¿Es una redundancia? Pues sí, es una redundancia porque el vacío es una presión. ¿Ya? El vacío, cuando nos referimos al vacío, es eliminar la presión atmosférica. Eso es el vacío. ¿Qué hace una bomba para generar vacío? Pues hace una succión. ¿Esa succión qué es? Contrarrestar la presión atmosférica. Y eso es el famoso vacío. ¿Ya? Bueno, existen muchas razones por las cuales en un determinado proceso se debe medir la presión. Entre estas se tienen calidad del producto, por seguridad, en aplicaciones de medición de nivel, en aplicaciones de medición de flujo. Entonces, mire que lo que les decía en la anterior clase, que la presión no solamente la utilizamos como variable primaria de presión, digamos así, sino que también nos sirve para medir otras variables como en el nivel y el flujo. Después miramos eso, cómo lo hacemos. En la calidad de producto. Existe en la calidad de producto, la cual frecuentemente depende de ciertas presiones que se deben mantener en un proceso, ¿no? Por seguridad, como por ejemplo en recipientes presurizados, donde la presión no debe exceder un valor máximo dado por las especificaciones del diseño. A ver, deme un ejemplo ahí de la calidad del producto, Un soplado adecuado de un plástico. de un plástico. Ahí se manejan unas presiones, un rango de presión determinado para que no se vaya a dañar el componente que estamos realizando, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Un ejemplo de seguridad. Por seguridad, ¿dónde? ¿Qué tenemos Se aquí? fabrica en una fábrica, que se hace en una fábrica. En una fábrica, digamos, en un equipo. ¿Qué equipo es este? ¿Qué, si lo conocen? ¿Este equipo qué es el que tienen aquí en la Vilmina? Una caldera, Inge. Una caldera pirotubular o ya sea acotubular o pirotubular. Y entonces aquí, por seguridad, debe tener aquí válvulas de seguridad ajustadas a una determinada presión, ¿cierto? Para que cuando el operario se duerma y, digamos, si está manual, le echo mucha candela a esto, se presurizó esa cuestión y no se vaya a explotar ese domo, ¿cierto? O les falló algún instrumento de medición y la indicación quedó mala, o de pronto el instrumentista calibró mal el medidor de presión y el operario estaba viendo una medida, sucede que acá en el campo estaba en otra, entonces se explotó la caldera y deben haber elementos de seguridad, las válvulas de seguridad ajustadas a una determinada presión que cuando llegue a esa presión va a abrir y no va a permitir que se dañe el equipo, ¿cierto? Para proteger una tubería, ¿cierto? Para, digamos, en los acueductos, las presiones acá en las ciudades, cuando ya los acueductos tienen muchos años, mucha vida de trabajo, las tuberías pues obviamente tienen desgaste y a medida que se vayan aumentando presiones en esos sistemas, ¿qué pasa? Se van deteriorando porque hay una sobrepresión. Y si no tienen un sistema de seguridad adecuado, si no tienen un sistema de seguridad bien ajustado y que no le hagan una calibración permanente, digamos 6 meses, un año por lo menos, mínimo, cada 6 meses debe estar pendiente de sus instrumentos para que lo esté calibrando, ¿no? Entonces ahí, por seguridad, entonces calidad del producto, digamos, cuando, pues yo que trabajo en el azúcar, hay unos componentes que llama los tachos, que el vacío para qué utilizan en los ingenios. Dos cosas, ¿no? Primero, para reducir la presión atmosférica. Y si yo reduzco la presión atmosférica, eh, el agua me va a ebullir a menor presión. Por lo tanto, necesito a mayor vacío va a haber menor presión, obviamente, y el agua me va a ebullir ahí y voy a tener menos consumo de energía, menos consumo de vapor para poder evaporar esa agua. Ese es el principio básico del vacío en los tachos. Además de uno se equivoca con eso, que el vacío para qué, que no, el vacío es simplemente para que esa meladura hierva más rápido, pues huya más rápido el agua y se le saca más rápido el agua del jarabe de caña, ¿no? Eso es
la cuestión del vacío. El vacío en otros elementos, digamos en una papelera, también. ¿Para qué es? Para poder eh, aumentar para reducir el consumo energético. Eso hacemos con el vacío. ¿Listo? Bueno, en aplicaciones de medición de nivel, lo que veíamos ahora con esta aquí, esta, esta, esta aplicación la vemos, les digo, esta aplicación, esta cuestión nos sirve para medir el nivel, ¿verdad? Para medir el nivel de agua, para medir el nivel de un líquido, ¿no? De líquido, ¿no? De líquido. Nos sirve para medir nos sirve para medir el nivel. Hay aplicaciones para ese elemento. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta variable es muy utilizada y debemos tener en cuenta mucho qué unidades vamos a manejar. Aquí tenemos una tabla de unidades. Entonces, una tabla de conversiones. Kilogramos por centímetro cuadrado, PSI, atmósfera, bar, pulgada de Hg, pulgada de mercurio, kilopascal. Entonces, son diferentes unidades que podemos encontrar para medir presión. Aquí son diferentes unidades. A los amigos de TikTok, lo que está frente ahí, démele tac, tac a la pantalla. Bueno, entonces, esta es una forma o una tablita de conversiones para las diferentes unidades que encontramos ahí. ¿Qué unidades de estas aquí han visto ustedes ahí, amigos? A ver, cuéntenme. Escríbanme en el chat. ¿Qué conocen ahí? ¿O cuáles han visto, cuáles manejan, cuáles conocen, cuáles conocían? A ver, los que hayan conocido, los que hayan trabajado en la planta. A ver, bar. Aquí está el bar. La de bar, ingeniero, la de bar. Bar, pulgadas. ¿Pulgadas de qué? PSI en tubería de agua fría. PSI. Aquí está el PSI. ¿Qué más? La de bar, pero en válvula de cilindros de gas. Válvula de gas. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más hay? PSI en tubería, pulgadas. Por acá dice que PSI bar. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más aporta ahí? ¿Quién más aporta? A ver. Bueno, al final de la clase les doy el link para que llenen el registro de asistencia a clase y lleven el contenido más un libro que les voy a dar, más los videos que tenemos aquí. Estos videos, aquí que los busco y los intentamos. Listo, estos videos que tenemos aquí. Bueno, esto en cuanto a la parte de conversiones. Acá tenemos otra tablita. Manejamos la unidad pascal, bar, newton metro cuadrado, milímetro cuadrado, kilopascal por metro cuadrado, kilopascal por centímetro cuadrado, la atmósfera y los torriceles. Vean, los torriceles. Entonces, si yo quiero convertir, digamos, un torriceli a PSI, ¿ya tengo PSI? No, no tengo PSI. Un torriceli que son 760 milímetros de mercurio. Entonces, aquí tengo yo tengo un torricele para Pascal, entonces yo digo aquí son 133 Pascal, son 0.00133 bar, son 1.33 por 10 a la menos 4 newton por milímetro cuadrado, son 13.6 kilopascal por metro cuadrado y así sucesivamente. Entonces esta tablita, ahí les queda de referencia, esta de acá también ahí, la pueden ver ahí, la pueden copiar, le pueden hacer un pantallazo. Eh, los amigos que están viendo aquí, o los que dan esta clase por el canal de YouTube, suscríbanse al canal también, activen las notificaciones, ¿no? Bueno, dejen sus comentarios, dejen sus dudas, que yo cuando tengo tiempo ahí, que la mayor parte del tiempo cuando me siento aquí, el todo el día aquí en la casa, comienzo a responder los comentarios que dejan ahí en los canales, ya sea en Facebook, en YouTube, donde suba los videos. Bueno. Entonces, ahí, eso en cuanto a la parte de conversiones, ¿listo? La tecnológica autónoma del Pacífico es la que me identifica los recursos. Vamos a ver, que echar por aquí yo vi a alguien, a varios, no sé, a varios alumnos que ya han recibido los certificados. Por ahí en el chat coloquen, por favor, quién ha recibido certificados de estos cursos que emitimos aquí en Cali. ¿Quién está por ahí? Vamos a ver, si están por ahí. En el chat lo pueden escribir. Bueno. El amigo Jason, ahí está ya Jason Campo, ¿no? No lo salimos. Bueno, vamos aquí a ver esta. Vamos a ver una de las aplicaciones relacionadas con la física.
que es encontrar el trabajo de un fluido sobre una placa que se encuentra sumergida. ¿Sí están viendo el video? ¿Me confirman ahí? Sí, se No, ve bien, bien. no se observa. Ok. Ya, miren, aquí tenemos un tanque lleno de un fluido, sumergimos Ah, esta sí, sí. de área A de forma paralela a este plano, lo que es lo mismo, la placa puesta de forma horizontal, H unidades. Y Por acá. queremos encontrar la fuerza que estamos aplicando aquí. Miren, la fuerza que estamos aplicando en esta placa, que está puesta, ya lo dijimos, de forma horizontal, en realidad es el peso del fluido que está sobre la placa. Y nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad. O sea, que la fuerza que estamos aplicando es esta. ¿Y cuál es la masa de ese fluido? Miren, la masa va a ser la densidad por el volumen. ¿Y cuál es el volumen? El volumen va a ser esta área por esta altura. Miren, precisamente si yo multiplico esas dos cantidades, obtengo el volumen que está encima. Entonces tenemos densidad por H por A por gravedad. Esa va a ser la fuerza. Nuevamente, esto que tenemos aquí va a representar la masa. Porque podemos despejar de la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen a la masa, y crear volumen por densidad, de ahí entonces que sea densidad por el volumen que es H por A. Tenemos la fuerza. Pero esto es muy fácil verlo para una placa que tenemos en forma horizontal. ¿Qué sucedería si la placa no está en forma horizontal? Vamos entonces a pensar en un concepto distinto a esto que acabamos de ver aquí. Vamos a hablar de presión. Nosotros recordamos que presión es fuerza sobre área. Y de hecho, en este caso específico, como la fuerza es densidad por H por A sobre G, vamos a dividir por A, se cancelaría y obtendríamos esto. Que la presión va a ser densidad por gravedad por H. Pero organicé simplemente esta ecuación que teníamos aquí. Miren, simplemente aquí pasamos la G a la densidad y la H queda aquí de cero. ¿Para qué? Para que recordemos algo que seguramente todos vimos en física y es el principio de Pascal. Y es que no importa cómo sumerjamos la placa, si es paralela, vertical, oblicua, siempre vamos a obtener la presión como la densidad del líquido por la gravedad, por la distancia a la cual hayamos sumergido nuestra placa. Entonces, esa es la presión que estamos ejerciendo sobre esta placa. Otil perdió. Podemos decir Perdió. una fórmula precisamente despejando la fuerza, ¿qué fuerza va a ser? Presión Sí, Uruguay. por área. ¿Me permiten ahí? Donde la placa como tal no esté de forma horizontal, sino que pueda estar de forma vertical o oblicua, como lo he dicho anteriormente. ¿Gracias a qué? Al principio de Pascal, porque esta P que está aquí, miren, para nosotros siempre va a ser esto, va a ser densidad por gravedad por esa distancia a la cual sumergimos, y el problema con seguridad va a estar es aquí, en encontrar muchas veces esa área o en relacionar de hecho, porque así lo vamos a ver, el área con las otras variables, en realidad con la H. Si relacionamos esas dos variables, vamos a poder solucionar cualquier problema de fuerza de un fluido sobre una placa. Vamos a verlo entonces ahora con una placa vertical para que lo entendamos mejor. Analicemos el caso de la placa vertical. Aquí tenemos, miren, esta placa que sumergimos de forma vertical a un fluido que tiene una altura h. Aquí tenemos un sistema de referencia, un eje de coordenadas x, y. Lo sumergimos de unidades y nos interesa encontrar la fuerza aplicada sobre la placa. Entonces, miremos a qué va a ser la fuerza igual. Nosotros vamos a tomar un diferencial, vamos a tomar una porción de área para resolver el problema. Entonces vamos a tener también un diferencial de fuerza. Aquí no vamos a ser muy estrictos en el uso de diferenciales, porque ya hemos visto cómo utilizarlos en videos anteriores para otras aplicaciones. Creo que ya entendemos claramente el concepto y podemos partir desde acá. Presión por área, hacer la presión por dA. ¿Cuál es la presión para este diferencial? La presión va a ser, miren, ya lo dijimos anteriormente, densidad por gravedad
por la altura a la cual estamos sumergiendo en este caso este diferencial de área, que va a ser H asterisco por dA. Y esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula que nos va a permitir resolver cualquier problema. Recuerden, densidad por gravedad por H asterisco por dA. Y para cada problema, obviamente, esto que tenemos acá y esto que tenemos aquí irá cambiando. Esto siempre va a ser constante. Miren, ¿quién es H asterisco en particular para esta placa que es vertical? Y repito, esta fórmula es útil inclusive para los problemas donde la placa no esté de forma vertical, sino que esté de forma oblicua, como mostraremos posteriormente con ejemplos resueltos. En esta que tenemos la placa vertical, vamos a tener que H asterisco es igual a ¿quién? Miren, esta distancia acá va a ser igual, si aquí tenemos un eje de coordenadas x, y, pues este punto que tenemos aquí tiene coordenadas x, y. Vamos a tener entonces que esta altura de aquí es y unidades. Si yo a esta h le resto y, yo tengo que h asterisco para este problema en particular va a ser h menos y. Vamos a mejorar esa y para que se vea mejor. Listo. Ahí tenemos h asterisco. ¿Y quién es dA? dA va a ser el área de este rectángulo que es el ancho por el alto. Miren que el alto en nuestro caso es un diferencial de y el ancho es x unidades. Entonces voy a tener que dA es igual a x por dy. Si sustituimos aquí, tenemos que el diferencial de fuerza, en este caso específico, va a ser densidad por gravedad por h asterisco, que es h menos y, que multiplica a x de y. Y si yo quiero encontrar la fuerza total, ¿qué debo hacer? Ya sabemos que cuando tenemos diferenciales debo integrar, entonces vamos a integrar esa fuerza. Obviamente, atención, cambiando previamente esta x. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando con respecto a y. Y va desde este punto hasta este punto, desde A hasta B. Miren, aquí lo tenemos. Entonces, nosotros necesitamos cambiar esta x. ¿Y cómo la cambiamos? Nosotros obviamente debemos conocer a y en función de x o a x en función de y. Vamos a conocer entonces la ecuación de esta curva. Vamos a decir densidad por gravedad por h menos y, que multiplica a x, que ya va a ser una función de y por dy. Y si resolvemos esta integral, podemos entonces encontrar la fuerza. Entonces, atención, siempre vamos a partir de esta fórmula. Densidad por gravedad por este h asterisco, que va a ser la distancia desde la altura máxima de nuestro líquido hasta el diferencial de área. Y tenemos que relacionar a estos dos para luego integrar dependiendo de cómo tengamos los ejes, porque el diferencial del área, yo aquí tomé que este fuera el eje Y y el eje X, en algunos textos usan X aquí y Y acá, inclusive acostumbran a subir el eje hasta este punto. Yo personalmente prefiero tener el eje X y Y como tradicionalmente lo conocemos para que no nos confundamos. Y h asterisco siempre va a ser esta altura menos este y, por lo menos en una placa vertical, y el de A va a ser entonces el área del diferencial, que en este caso es x por dy. Miren, aquí ya relacionamos todo. Relacionamos al dA con el h asterisco, porque yo aquí tengo el diferencial de y, tengo el h asterisco en términos de y. Obviamente lo único que me hace falta es cambiar esta x, pero para ello debo conocer esta ecuación. Y si conozco esta ecuación, yo puedo despejar a x en función de y. Vamos a ver una. Bueno, ¿entendieron? No. Listo, entonces vean, aquí nos queda una formulita, ¿no? Aquí veamos una fórmula. Aquí esta fórmula, presión igual a ρ GH. Esta fórmula la vamos a tener en cuenta para cuando vamos a medir nivel. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es el ρ? Pues la densidad. ¿Qué es la G? La gravedad y la altura. Listo. Ten en cuenta que de acuerdo a las condiciones que vamos a medir, o tenemos en cuenta la gravedad o no la tenemos en cuenta, entonces nos queda nomás ρ por h, lo que veamos ahora, y ahí vemos la presión. Y para medir nivel debemos tener en cuenta la densidad. Entonces después miramos, cuando veamos la variable nivel, vemos esta formulita, que sale de todas las aplicaciones técnico-científicas que hay en la cuestión de la medición de presión, ¿no? Presión. Bueno. De las conversiones entre escalas de presión, ¿no? Aquí hay un ejemplo, cómo lo pueden aplicar.
En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre conversiones entre escalas de presión, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente: efectuar la siguiente conversión entre escalas de presión. Tenemos 2,52 atmósferas que debemos pasar a unidades de bar. Vamos entonces a resolver el presente problema, pero para ello recordemos los pasos que llevamos a cabo cuando efectuamos conversión entre unidades de medida. En este caso estamos considerando el pasar de atmósferas a bar. El primer paso, recordemos, es escribir la cantidad que nos dan tal cual. Tenemos 2,52 atmósferas y nos indican que debemos pasar a unidades de bar. El segundo paso es consultar los factores de conversión apropiados para pasar de unas unidades de medición a otras. En el presente caso, entonces, consultamos en libros de física o de química aquellas tablas que presentan los factores de conversión para las unidades de presión. En estos libros encontramos lo siguiente: que una atmósfera equivale a 1,013 bar. Por tanto, podemos continuar con el siguiente paso, el paso número 3, que nos dice que debemos obtener las relaciones apropiadas a partir del factor de conversión. Por tanto, escribimos como primera relación que una atmósfera se relaciona con 1,013 bar, y como una segunda relación que 1,013 bar se relacionan con una atmósfera. Vamos ahora al cuarto paso, que es multiplicar la cantidad que nos dan. En este caso tenemos 2,52 atmósferas y multiplicamos por la relación más apropiada para pasar de unas unidades a otras. En el presente caso, entonces, seleccionamos la relación número 2 del factor de conversión, es decir, que multiplicamos por 1,013 bar, que se relacionan con una atmósfera. Y de este modo cancelamos las unidades de atmósferas, con lo que obtenemos el siguiente valor de 2,55276 bar, valor que aproximamos a 3 cifras significativas, ya que de los números de los cuales se obtiene este resultado, 2,52 presenta el menor número de cifras significativas. Por tanto, eliminamos el 6, como es mayor a 5, el número que le antecede aumenta en una unidad, el 7 pasa a ser 8. Eliminamos el 8, como es mayor a 5, el 2 que le antecede aumenta en una unidad, pasa a ser 3. El 3 es menor a 5, por tanto, al eliminarlo, dejamos tal cual el número que le antecede. Luego, el valor finalmente obtenido con 3 cifras significativas es de 2,55 bar. Con ese resultado concluimos el presente problema. Bueno, ahí tenemos pues un ejemplo de conversión de En unidades este video, de unidades de presión, ¿no? Terminamos el 27D, altura y humedad. Bueno, esta es la segunda filmina pues, que tenemos para hoy. Aquí vemos el campo de aplicación de los instrumentos de presión, ¿no? Campo de aplicación. Este es tomado del libro de Antonio Creus, se los voy a compartir también en una de las clases, yo creo que al final se los comparto. En el libro que les compartí los de ayer, ahí está, lo pueden ver también en esta figura, por ahí lo encuentran. Y un campo de acción, pues digamos, lo que me preguntaba el amigo ahora, que si los elementos de ahora dan mayor precisión. Sí, esta es digamos, una tableta ya bastante un poquitico más atrasadita. Entonces aquí vemos los campos de acción. Esto lo pueden comparar ahí. Ahora no pueden importar más. Lo que vemos ahora. Esta es la característica de la instrumentación para la medición de presión. El campo de medida óptimo de NUB nos da una exactitud del 0,51%. El manómetro de pozo nos da una exactitud de 0,51%. El tubo inclinado nos da una exactitud de 0,51%. Manómetro 0,51%. El burdón simple nos da de 2%. El burdón espiral 1,5%. Burdón radical 1,5%. El fuelle, el de 2,0 la exactitud. El diafragma 1,5%. El traductor repetitivo 0,5%. Traductor capacitivo 0,2%, traductor magnético 0,2%, traductor piezoeléctrico 0,2%. La exactitud, esta es una tabla pues ya un poquitico, ya. Ahora las exactitudes son menores,
están hasta del orden del 0.05%. Y aquí el rango de medida de cada elemento, ¿no? Digamos aquí, miren, aquí están las unidades. El tubo de por ejemplo, está de 20 a 120 centímetros columna de agua. Pasando al último, que es el traductor piezoeléctrico, que nos dice que de 0 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estas son unidades del sistema internacional para que lo tengan en cuenta cuando van a hacer la conversión a sistema inglés, sistema inglés u otro sistema que mandan por ahí. ¿Por qué medir la presión en ambientes industriales de condiciones operativas? Para mantener condiciones de trabajo en un proceso, tope de una columna de destilación, colector de generación de vapor, etcétera, para la seguridad de condiciones de alta o baja presión que pueden influir negativamente en el proceso, económica cuando se paga por un fluido que se compre. ¿Ya? Aquí vemos las clases de medidores para ¿cómo se llama? Para medir la variable de presión. Los sensores mecánicos, que están los manómetros de tubo en U, manómetros de reservorio, manómetros de tubo inclinado, las campanas con sello líquido, el tubo de borde en diagrama cápsula de su fuelle. Están los traductores transmisores de presiones electrónicos, extensiométricos, de strain gauge, capacitivos, de alambre vibrante, piezoeléctricos, piezoresistivos, magnéticos, ópticos. Y hay diferentes tecnologías para eso, ¿no? Entonces, todos los transmisores no tienen la misma tecnología y depende de eso la exactitud y la precisión. Aquí vemos pues, el manómetro de NU, que lo mostraron en la otra diapositiva. Nos sirve para mediciones pequeñas, para pequeñas medidas de presión, cuando la magnitud es no es tan alta, ¿cierto? Nos sirven estos manómetros de NU. ¿Dónde podemos aplicar estos manómetros de NU? A ver, un ejemplo por ahí. Un ejemplo de los que estén presentes. Un ejemplo de dónde podemos usar un manómetro de NU. Para medir la presión de un ducto de aire, ¿cierto? Un ducto de aire, un ducto de gas de baja presión. Para medir la presión de los ventiladores que usamos en las calderas, en las secadoras, en las papeleras, etcétera, ¿cierto? En los laboratorios ¿cómo se llama? Medicamentos. El amigo Jason que trabaja en Baster, que dice, ¿has utilizado estos manómetros? ¿O lo has visto? Los metrólogos. Los metrólogos. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Los metrólogos utilizan para patronar equipos de baja presión. Aquí vemos cómo se mide con un manómetro de tubo en U. Veamos que la altura, la diferencia de altura entre la columna de la derecha con la columna izquierda nos da una altura, esa es la presión que nos da y la expresamos en milímetros de agua, milímetros de mercurio, milímetros de lo que usted tenga ahí. Y si conoce la densidad, pues la multiplica y la relaciona con el agua, entonces ya la expresa con milímetros de agua, ¿ya? Cuando se tiene en cuenta, cuando se referencia la densidad del líquido con la densidad del agua, la expresamos como columna de agua, ¿no? Acá vemos las columnas de vidrio, de esto de vidrio que normalmente utilizan los laboratorios. La manómetro de U inclinado, el U normal, pues aquí está la altura que nos dice lo mismo acá. Si está inclinado, también no tiene que inclinarse para medir, simplemente mide la altura de aquí a aquí, como lo vemos en la gráfica, y ahí da la presión que está midiendo, ¿no? Aquí tenemos la fórmula, ρGH por altura, ¿no? Medidor tipo pozo, entonces ahí utilizamos también un líquido con un depósito y pues, en este punto 2, medimos o lo conectamos al proceso que vamos a medir, obviamente son bajas presiones, en este rango que nos da la columna, hasta este rango podemos medir ahí, si le damos más presión, pues vamos a botar el líquido por aquí, entonces no nos sirve, ¿no? Entonces, son para bajas presiones, ¿no? Y de tipo campana, ya son elementos mecánicos que nos van a transmitir una presión de acuerdo también a
Aquí hay una campanita, aquí está el tubo donde lo conectamos al proceso y esto me va a elevar esta campana y me va a transmitir a un indicador con una escala, que ya la parte externa que vemos. Acá tenemos otro medidor también, este es de presión diferencial. Miren, vemos la presión 1 y la presión 2 y ahí ya vemos la presión en una escala, ¿no? Estos son elementos mecánicos que utilizamos para medir la presión. El tubo de Bourdon, pues ya yo creo que la mayoría lo conoce o lo ha visto por ahí en los procesos. Es un tubo pues achatado que está diseñado para que esta parte cuando le inyecte presión por aquí, lo meta, lo lleva al proceso, esto se tiende a elongar, a estirar, y me transmite ese movimiento acá a la escala que vemos aquí, ¿no? La que ustedes normalmente ven en el manómetro. Diferentes tipos de tubo de Bourdon, está el tipo C, el espiral y el helicoidal. Simplemente es una cuestión mecánica que se hace ahí, la transmisión de movimientos y obviamente ajustados para un rango determinado de presión, ¿no? Un rango determinado de presión. Y los materiales más utilizados para su fabricación son el bronce, el latón, acero inoxidable y monel. Sirve para medir presiones entre 15 y 15.000 PSI. PSI. Entonces, obviamente, pues no es lo mismo tener un manómetro de 0 a 400 PSI a uno de 0 a 15.000. Obviamente, los materiales ya van a ser distintos. Aquí hay diferentes aleaciones, como vemos aquí. Y es un elemento muy utilizado en los procesos. Acá está el sensor piezoresistivo o strain gauge. Ya aquí involucra elementos que forman o nos hacen un componente o nos transforman la parte ya mecánica a la parte eléctrica. ¿Ya? Y ya empezamos a involucrar la parte eléctrica a los elementos de medición. Entonces son sensores piezoresistivos o strain gauge. Aquí la clase de medidores piezoeléctrico. El material piezoeléctrico es un cristal que produce una tensión diferencial proporcional a la presión aplicada en sus caras. El cuarzo, sal de Rochelle, titanio de bario, turmalina, etc. Entonces, ya aquí entra a formar la parte eléctrica en este cuento. Entonces, ahí ya empezamos a ver la parte eléctrica en las mediciones, en los sensores, en los elementos primarios de medición. Estos son los elementos primarios, ¿no? Elementos primarios de medición. Ya esta parte de la electricidad, ya la mandamos a un traductor y ahí es donde ya empieza a complicarse la cosa con la parte eléctrica, ¿no? Clases de medidores ideales para aplicaciones de baja y alta presión, minimizar el error total probable y consecuentemente la variabilidad del proceso. Ideales para la aplicación de flujo, por su respuesta lineal permite alta flexibilidad de sensores capacitivos, ¿no? Sensores capacitivos. Aquí vemos ya elementos, pues, elementos de presión diferencial, transmisores de presión diferencial que tienen doble celda. O sea, se puede conectar al proceso tanto en la celda H con la celda L. Lo conectamos a un proceso y ya no solamente vamos a medir presión, sino que vamos a medir flujo. También nos sirve para medir nivel. Entonces, después miramos eso. Se basan en traductores donde la presión aplicada a diafragmas, sensores, produce una variación de la capacitancia entre ellos y un diafragma central. Esta variación de capacitancia es usada para variar la frecuencia de un oscilador. Entonces ya internamente pues está hablando de un circuito eléctrico, un circuito capacitivo y generamos una reacción eléctrica a este movimiento mecánico. Entonces ahí ya tenemos elementos que ya se complementan con la parte mecánica, la parte eléctrica, y ya empezamos a producir la señal en señales electrónicas de baja eléctricas, que después con la electrónica digital se convierten en las señales manejables por el operario del técnico, lo que necesita. Aquí dentro de la clase de medidores tenemos los medidores ópticos, son todavía poco divulgados, pero la evolución de la fibra óptica posee marcos expresivos. Entonces, con fibra óptica se puede medir presión, con fibra óptica, ¿no? La sensibilidad de los sensores de fibra, o sea, el disturbio menos intenso que se puede medir, puede depender de variaciones infinitesimales en algún parámetro de caracterización de la fibra óptica usada cuando la fibra es el propio elemento sensor. Cambios en las propiedades de la luz usada cuando la fibra es el canal a través del cual la luz va y vuelve desde el sitio bajo prueba. Entonces,
Ahí ya con fibra se puede medir es presión, imagínate. Dispositivo usado por lo general en mediciones de larguras de ondas con alta precisión, donde esencialmente dos espejos parcialmente reflectores de vidrio o cuarzo se alinean y se obtiene el contraste máximo y mínimo de franjas entre ellos por variación mecánica. Esta variación de distancia también podría generarse por presión y con eso tendríamos un sensor de presión. Bueno, pues ahí tenemos los clases de medidores, los sensores ópticos. Aquí vemos manómetros, vemos diferentes tipos. Aquí este que viene en el centro es un manómetro mixto donde vemos que puede medir el vacío, o sea, la presión atmosférica y la presión manométrica, entonces los manómetros mixtos. Los presóstatos, los que normalmente nos dan las señales para una alarma, ¿no? Para una alarma, digamos, o para operaciones con, digamos, los compresores, tienen presóstatos, etcétera, etcétera. Los transmisores, aquí ya vemos pues diferentes tipos de transmisores. Transmisores de presión diferencial, transmisores de presión, puede ser de presión absoluta, presión manométrica, en diferentes rangos, ¿no? Entonces ya, ¿quién determina cuánto o qué elemento voy a utilizar? Mi proceso, el fluido donde lo voy a conectar, la presión, la temperatura que voy a manejar, todos esos elementos o esas circunstancias debo tener en cuenta cuando voy a pedir mi elemento de presión. Aquí vemos los diagramas electrónicos de un conjunto sensor. La placa principal, esta es la placa pues que está, aquí tenemos el sensor con el elemento primario. Aquí internamente puede haber un sistema resistivo, un sistema capacitivo y se traduce esa señal, va a la parte digital y la parte digital ya vemos todo el componente y a este lo llamamos transmisor de presión, ¿cierto? Que es el que aquí tenemos el transductor, tenemos entonces el elemento primario, el transductor y el transmisor y el indicador en este caso, aquí tenemos un indicador, tenemos 4 elementos en uno y le llamamos transmisor de presión. Aquí vemos algunos elementos importantes, pues aquí esta es, aplicamos la curva, ¿cómo se llama? La fórmula de la recta para escalizar un transmisor, ¿cierto? Normalmente, pues aquí, ¿qué decimos? Generalmente la relación entre entrada y salida de un transmisor de presión es predominantemente lineal. Normalmente las mediciones es lineal, ¿listo? Donde aquí tenemos la fórmula, pues Y igual a X más B, donde A es conocido como ganancia y B es cero o offset, como se ve en la figura 1. Entonces, normalmente partimos de un 0 o un offset para una señal, digamos, 4 a 20 miliamperios. El 0 no va a ser 0, sino que va a ser 4. Y con eso vamos a transmitir el rango de presión, digamos, de 0 a 100 PSI. Digamos yo que acá tengo aquí un transmisor de 0 a 100 PSI. Vamos a 100 PSI por aquí. En este rango, ¿no? Y aquí va a ser 4 a, en este rango acá, va a ser 20 miliamperios. 20 miliamperios, aquí entonces tenemos, digamos, aquí, en esta relación de aquí PSI, que es el proceso, y aquí sería miliamperios. Y aplicamos esa fórmula y nos da una linealidad en esas dos señales. Entonces ya tenemos el sensor como tal, y eso ahí es donde vamos a ver el rango, el span del transmisor, lo que hablábamos en la clase anterior, el span del transmisor, lo vamos a expresar con esta recta, ¿no? Bueno, ahí hablábamos ayer de el span del transmisor, me cuento de las definiciones para la instrumentación. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? ¿Alguna pregunta ahí al respecto? ¿Qué pregunta tienen ahí? ¿Alguna pregunta? Digamos. Por ahora no, Inge. Entonces, seguimos acá. Aquí tenemos dos conceptos, la URL o el LRL. Eso es lo que vamos a determinar con nuestro transmisor. Digamos aquí esto, cuando vamos a ajustar los transmisores inteligentes,
o cualquier transmisor o cualquier indicador, vamos a tener en cuenta el upper run limit y el lower run limit que nos determina el span, el rango calibrado, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el upper run limit o ORL es la presión más alta ajustada al transmisor respetándose el límite superior al sensor. El LRL es la presión más baja ajustada al transmisor respetándose el límite inferior del sensor. El SPAN, rango calibrado, la banda de trabajo donde se hace la calibración es conocida como SPAN, por ejemplo, desde 500 a 3000 milímetros de agua, cuyo SPAN es de 3000 menos 500 sería 2500 milímetros de agua. El SPAN es igual a ORL menos LRL, lo que hablamos anoche. El SPAN y el rango alto, el rango bajo y el SPAN. Yo voy a configurar mi transmisor. Tanto para la presión, como para nivel, como para temperatura, como para esta cuestión de la linealidad y el ajuste de los transmisores, ¿no? Lo del transmisor inteligente, entonces ya, ahora pues ahora los instrumentistas de ahora simplemente con los protocolos de comunicación vamos a tener aquí más facilidad para ajustar los transmisores. Es decir, que no abierto, lo puede cerrar, por favor. Entonces ahí nos dice que con estos transmisores inteligentes nos dice la señal digital de salida es una señal digital de salida, interfaz de comunicación digital, puede ser el HAR 420, versión FreeBoost, ProFreeBoost PA, compensación de presión y temperatura, estabilidad, debe permitir calibración fácil, un re-range con y sin interferencia, autodiagnósticos, fácil instalación y calibración, alta confiabilidad, bajos costos y tiempos cortos de instalación y mantenimiento, reducción de intrusión, penetración, proceso, ahorro de espacio en la instalación, permitir actualizaciones para tecnología fundición, FreeBoost y ProFreeBoost PA, protector de pacientes, sin polaridad de alimentación, traba física para transferencia de custodia, etcétera. Entonces nos permiten estos transmisores nos permiten nos permiten mayor agilidad en cuanto a la parte de ajuste, los podemos ajustar en procesos sin necesidad de bajar el equipo del proceso, lo podemos re-ranguear, o sea, cambiarle de spam en el proceso, y así sucesivamente nos permite, nos da mucha facilidad de trabajo a estos equipos, ¿no? Aquí vemos la instalación normal de transmisores de presión, perdón, puede ser transmisores o manómetros. Aquí vemos pues cómo se instala un manómetro en una tubería. Si es de alta presión, tenemos que darle una soldadura confortable. La válvula de todo elemento de presión normalmente debe llevar una válvula de bloqueo. Hay procesos donde uno encuentra manómetros sin válvula de bloqueo, eso es muy peligroso, ¿ya? Aquí vemos la presión absoluta relativa para los transmisores. Aquí podemos medir aquí un transmisor de presión absoluta. Puede ser transmisión de presión normal, manométrica, o también un transmisor de presión diferencial, como lo vemos acá. Entonces, hay diferentes instalaciones de acuerdo a lo que vayas a medir. Si vas a medir presión directamente, si vas a medir flujo, utilizamos estos elementos de presión diferencial. ¿Listo? Entonces son consideraciones que deben tener en cuenta cuando vamos a instalar los medidores. Esto ya es un complemento pues, para la instalación de los transmisores, los manifolds, los famosos manifolds. Hay diferentes materiales, diferentes composiciones. Aquí vemos diferentes composiciones de las válvulas de bloqueo, la válvula de igualadora, etc. Las especificaciones técnicas cuando se hacen las solicitudes de pedido son primordiales para la ejecución de un proyecto con sus medidores adecuados. Listo, amigas, por ahora eso es lo que tenía de presión. Ahí les comparto más videos en el Drive para que complementen esta información. Si tienen alguna duda, mañana la traen o la pueden dejar en los comentarios de los videos. ¿Y qué consulta tienen ahorita? ¿Aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno. Pero si tienen alguna consulta, déjenlo en los comentarios. Inscríbanse al canal para cuando yo suba los videos, ahí ya tienen las notificaciones al canal de YouTube. Compártanlo, dejen sus comentarios, si tienen alguna consulta, ahí les voy a dejar en la descripción también los contactos para que
Si, si no estás en la clase, compartas ahí algún comentario, alguna duda, con mucho gusto. Bueno, terminamos por aquí la clase de hoy.